Imaginábamos que, a estas alturas, ya tendríamos una comprensión prácticamente completa del 3I Atlas, a medida que se acerca cada vez más a nosotros. Sin embargo, las interpretaciones de los científicos siguen siendo tan inciertas como las nuestras, porque acabamos de recibir un conjunto de nueva información que vuelve todo extrañamente confuso una vez más. Observaciones recientes realizadas por telescopios revelaron que el objeto está emitiendo un brillo verdoso, aun cuando estudios anteriores indicaban que no poseía las moléculas necesarias para producir ese color. Esto resulta aún más intrigante por el hecho de que el objeto ya se está alejando del Sol. Además, su cola, que apunta directamente hacia el Sol, continúa siendo claramente visible, lo que parece derribar explicaciones que se han utilizado durante décadas para este tipo de fenómeno. Ante esto, la propuesta es analizar con calma qué puede estar ocurriendo realmente con el 3I Atlas a medida que se aproxima a su punto más cercano a la Tierra. Para empezar, es necesario hablar del color, porque lo que se está observando, en teoría, no debería suceder, y las hipótesis que permiten explicar este comportamiento pueden ser tan extrañas como la propia anomalía. El telescopio Gemini North, ubicado en Hawái, registró recientemente nuevas imágenes del objeto, mostrando una vez más el brillo verde. El color verde, por sí solo, no es algo inusual en los cometas. Muchos de ellos exhiben este tono cuando se acercan al Sol. Sin embargo, el comportamiento esperado es que, a medida que se alejan, reciban menos energía solar, sufran menos calentamiento, liberen menos gases y, en consecuencia, su brillo y su coloración se debiliten. Este patrón es considerado uno de los más previsibles de la astronomía cometaria. El problema es que el 3I Atlas parece estar haciendo exactamente lo contrario. Pasó por el punto más cercano al Sol hace casi 2 meses y desde entonces se ha ido alejando progresivamente. Aún así, el brillo verde no está disminuyendo, sino intensificándose. Esto es extremadamente inusual. Una posible explicación para este comportamiento es el fenómeno conocido como desfase térmico. Cuando el objeto pasó por el perihelio, su superficie fue sometida a un calentamiento intenso e inmediato. Sin embargo, ese calor no penetra de forma instantánea en las capas internas. Dependiendo del grosor y de la capacidad de aislamiento del material externo, el calor puede tardar días, semanas o incluso meses en propagarse hacia el interior. Así, aunque ahora esté más distante del Sol, el calor absorbido anteriormente aún se estaría desplazando internamente. Es similar a un alimento que continúa cocinándose por dentro después de retirarlo de la fuente directa de calor. La parte externa se enfría, pero el interior sigue calentándose. Este calentamiento tardío podría estar rompiendo capas profundas de hielo que permanecieron congeladas durante miles de millones de años. Estas regiones internas contendrían compuestos ricos en carbono que, al sublimarse, generarían el brillo verde observado. Esta explicación parece coherente, pero la situación se vuelve aún más extraña cuando se analiza otro aspecto del color. Observaciones anteriores extremadamente detalladas, realizadas por instituciones como la Universidad de Hawái y el Observatorio MDM, indicaron que el 3I Atlas presentaba niveles de carbono casi indetectables. Los científicos buscaron las firmas químicas típicas del carbono, comunes en prácticamente todos los cometas activos ya estudiados, y no las encontraron. Un estudio incluso llegó a clasificar al objeto entre los cometas más pobres en carbono jamás observados, algo comparable a encontrar agua de mar sin sal. Durante mucho tiempo, esto dejó intrigada a la comunidad científica, sin comprender por qué un cometa interestelar habría perdido casi todo su carbono. Ahora, sin embargo, tras el paso por el perihelio el 30 de octubre, las moléculas de carbono comenzaron a aparecer en las observaciones, evidenciadas por el brillo verde en las nuevas imágenes. Surge entonces la pregunta inevitable: ¿de dónde vino ese carbono? Una hipótesis plausible involucra el llamado procesamiento por rayos cósmicos.
Los rayos cósmicos no son haces de luz, sino partículas subatómicas, en su mayoría protones, que atraviesan el espacio a velocidades cercanas a la de la luz, originadas principalmente en explosiones de supernovas. Un objeto que vaga solo por el espacio interestelar, sin la protección de una estrella o de un planeta, queda expuesto a este bombardeo constante durante miles de millones de años. Estas partículas pueden penetrar profundamente en el material del cometa, alcanzando decenas de metros por debajo de la superficie. En este proceso, las moléculas originales se rompen y se reorganizan en otras sustancias químicas. Experimentos de laboratorio demuestran que, tras cientos de millones de años de exposición, gran parte del monóxido de carbono cercano a la superficie puede transformarse en compuestos diferentes difíciles de detectar con telescopios. Así, la corteza externa del 3I Atlas habría tenido su carbono alterado o destruido. Cuando el objeto se acercó intensamente al Sol, esta capa externa pudo haberse fracturado, exponiendo material más profundo que permaneció protegido de los rayos cósmicos durante miles de millones de años. Este material presentaría una composición rica en carbono, similar a la de los cometas comunes del sistema solar. Estas explicaciones parecen encajar bien con los datos sobre el color y la aparición tardía del carbono. Sin embargo, aún existe otro misterio: la persistencia de una anticola, una estructura que apunta en dirección al Sol, observada durante meses. Avi Loeb propuso una hipótesis controvertida, según la cual el 3I-Atlas no estaría viajando solo, sino rodeado de pequeños fragmentos desprendidos del cuerpo principal. El núcleo del cometa libera chorros de gas que funcionan como pequeños propulsores, empujándolo ligeramente lejos del Sol. Fragmentos más pequeños, sin estos chorros, seguirían únicamente la gravedad solar y, con el tiempo, quedarían más cerca del Sol que el núcleo. Incluso una diferencia mínima, acumulada a lo largo de semanas, daría lugar a una separación significativa. Loeb calculó que, si fragmentos se hubieran separado del núcleo en el perihelio, estarían unos 60.000 kilómetros más cerca del Sol algunas semanas después. De manera sorprendente, imágenes del telescopio Hubble publicadas posteriormente mostraron una extensión de la anticola de aproximadamente esa longitud. El detalle más intrigante es que el cálculo fue publicado antes de la divulgación de las imágenes. Si esta hipótesis es correcta, podría explicar por qué el objeto parece demasiado brillante para su tamaño estimado y por qué pierde masa a un ritmo aparentemente excesivo. Aún así, la mayoría de los astrónomos rechaza esta interpretación, argumentando que las anticolas pueden explicarse por efectos de perspectiva cuando la Tierra cruza el plano orbital del cometa. El brillo verde persistente también podría atribuirse a variaciones en la composición del hielo y a procesos térmicos conocidos. Cada anomalía, por separado, tiene una explicación plausible dentro de la física estándar. El problema surge cuando todas ellas aparecen juntas en el mismo objeto. En ese punto, la necesidad de asumir múltiples condiciones raras empieza a desafiar la credibilidad. El 3I-Atlas exhibe un conjunto de comportamientos inusuales: un brillo verde que se intensifica mientras se aleja del Sol, carbono que estaba ausente y luego aparece, una anticola persistente, brillo excesivo y predicciones matemáticas que coinciden de forma impresionante con observaciones reales. Nada de esto prueba que el objeto sea artificial o algo fuera de lo natural, pero sugiere que puede estar ampliando los límites de lo que entendemos como comportamiento normal de los objetos interestelares. Cuando esto ocurre, la ciencia tiene dos opciones: forzar los datos para que encajen en modelos existentes o ampliar esos modelos para acomodar el nuevo comportamiento observado. Con el 3I-Atlas acercándose cada vez más a la Tierra, se seguirán recopilando nuevas observaciones y datos espectrales. Tal vez las explicaciones actuales resulten suficientes, o tal vez surjan aún más preguntas. En cualquier caso,
el objeto ya ha dejado claro que no se comporta exactamente como esperábamos. Y esto no representa un fracaso de la ciencia, sino su funcionamiento natural. Observar, cuestionar, revisar y ampliar los modelos siempre que la realidad desafía nuestras categorías.